los ciudadanos del reino de Dios, del reino de Jesucristo, y también cómo es nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas están ahí. Cómo son los discípulos verdaderos de Cristo y cómo es nuestro Señor Jesucristo. Es un retrato de Él también. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, los dichosos, los bienaventurados, los felices, los benditos, los bendecidos. ¿Quiénes son? Capítulo 5, versículo 3, dice el Señor Jesús: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y ahora, versículo 7, dichosos los compasivos, o los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia, con compasión. Dichosos los compasivos. Si hay algo que define al ser humano caído como estamos en el pecado, es la crueldad, la insensibilidad. Cuando hay esa falta de misericordia hacia los demás. La primera vez que yo fui a Madrid y me monté en el metro de Madrid, ocurrió una cosa que me quedó, digamos, grabada en mi mente. Algo que nunca olvidaré. Bueno, yo iba con mis primos, tengo primos en Madrid, y fui con ellos a pasar unos días allí. Bajamos al metro, yo, un chico de pueblo, de Valdepeñas, yo no había estado nunca en el metro ni nada, había un montón de gente. Y al salir del vagón, cuando ya habíamos llegado a la estación que teníamos que ir para la casa de mi tío, un hombre se desmayó. Un hombre que salía del tren se desmayó allí en el suelo directamente y cayó al suelo. Y la sorpresa para mí fue que todo el mundo le daba de lado, incluso algunos pasaron por encima de él y nadie... Sí, escucha bien, todavía no te duermas. Nadie se paraba a ver qué le había pasado a ese hombre. No había ni coronavirus, ni nada de eso. No había nada de eso. La gente seguía corriendo rápidamente a su trabajo, a su vida. Todo el mundo todo el mundo le rodeaba y hasta le pasaron por encima, sorteándolo como si fuese un obstáculo. Y entonces una mujer, yo estaba en el otro vagón todavía no había podido salir afuera. Una mujer que había allí se puso de rodillas delante de ese hombre, le levantó la cabeza y dijo: ¡socorro! ¡Es que nadie me va a ayudar! ¡Miren lo que le pasa a este hombre! Así somos los seres humanos. Todo lo que nos saque de nuestro confort, todo lo que nos saque de nuestra rutina, todo lo que nos cueste algo, todo lo que tenga que ver con algún sacrificio que haya que hacer, intentamos dejarlo a un lado. ¿Por qué fue que la gente no se detuvo? ¿Por qué fue que no se detuvieron todos los que había ahí para socorrer a ese hombre que se desmayó en el andén del metro? ¿Qué fue lo que pasó? No estaban ciegos ni sordos. No eran mancos ni cojos. Estaban bien sanos. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Que su corazón era de piedra. No había misericordia. No había compasión. No había un amor hacia, ni siquiera una misericordia, una compasión hacia alguien que había caído. No te está pidiendo 100 euros. No es un mendigo. Es un trabajador como tú, como cualquier otro que se desmayó porque estaba enfermo, por cualquier cosa. Pero ese hombre, y lo que pasó allí, nunca se me olvidó, porque dije: ¿esto es lo que sucede en Madrid? Luego tuve más sorpresas en el metro de Madrid. Había gente pidiendo para comer. Algunos se ponían de rodillas con un cartón escrito con «Tengo hambre», decía. Y créeme que algunos que había allí, la cara que tenían no es de ser precisamente dichosos y tener buena comida. Y para mi sorpresa, claro, yo vengo de un pueblo donde si alguien necesita algo, pues se ayuda. A no ser que sepamos que es un cara dura.
Pero cuando alguien te pide algo y te pide comida o te pide una ayuda para comer, claro, a todos los que yo veía les daba algo, les ayudaba con algo, hasta que dijo mi primo, no hagas eso. Digo, ¿por qué? No, porque esta gente siempre están aquí. Digo, pues si siempre están aquí, a ver si algún día dejan de estarlo. Pero si piden para comer, ¿por qué no le dais de vosotros? Le daban de lado también y los ignoraban por completo. Eso me recuerda a una parábola que Jesús contó. Cuando un hombre le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, bueno, ya sabes lo que debes hacer, ¿no? Conoces la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces dice Jesús, bueno, pues ya lo sabe lo que tiene que hacer, hazlo. Pero dice, aquel hombre queriendo excusarse, este maestro religioso dijo, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Él creía que amaba a Dios, solo le quedaba el prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús contó esta parábola. La tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Dice que un hombre fue asaltado por ladrones en un camino más bien con poco tránsito. Y Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Versículo 31. El sacerdote lo vio y se desvió. No vaya a ser que el que está ahí le pida socorro. Y si le pide socorro, a lo mejor va a haber un compromiso. Mejor me desvío, porque estoy tan ocupado para ir al templo, estoy tan ocupado en la ley de Dios, estoy tan ocupado en amar a Dios, que no me voy a poner ahora, pues si él han golpeado y tal, y eso es una trampa y me cogen a mí. Y eso es una trampa y al final, pues ese hombre lo vio y se desvió. Porque claro, ¿cómo iba él a desviarse de su ruta, de su camino? ¿Cómo iba él a interrumpir su vida por una persona apaleada y medio muerta? Después pasó un levita, los dos bien religiosos. Y el levita hizo exactamente lo mismo. Lo vio, se desvió y se fue. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Ven una necesidad, ven a alguien en apuros, ven a alguien que necesita misericordia, que necesita amor, que necesita ayuda. ¿Y qué es lo que hacen? Oye, voy a mirar el móvil a ver si he recibido un mensaje. Voy a ver qué dicen las noticias. Voy a ver cómo va mi equipo, si ha subido o ha bajado. Estos hombres supuestamente amaban a Dios, pero lo vieron a ese hombre, a una criatura, a un hombre hecho creado a la imagen de él, y le despreciaron. ¿Por qué? Porque no había misericordia. Por lo tanto, como no eran bienaventurados ellos, como no tenían misericordia, pues tú no vas a dar lo que no tienes. Tú no tienes el amor de Dios, no tienes la misericordia de Dios, ¿qué narices vas a dar? Y si lo das como obligado, lo das como para que no te recriminen, lo das como para ver si consigues que Dios te bendiga, como una inversión para el cielo, pero no sale de tu corazón, no sale de tu ser, porque de donde no hay no se puede sacar. Por muchas veces que bajes el cubo al pozo seco, el cubo va a subir vacío. Es un pozo, sí, pero está seco, no tiene agua, y lo bajas una y otra vez y lo subes y solo sale aire. Y donde no hay misericordia no está Dios, y donde no está Dios no hay fe, y donde no hay fe no hay nada. Como el pozo seco, telarañas. Y ahora mira, resulta que llega un samaritano, un hombre que no tiene toda la doctrina tan correcta, un hombre que no tiene toda la sabiduría que hay que tener, no es tan importante como el sacerdote, era un hereje.
Era alguien que no se consideraban del pueblo de Dios, se consideraban como personas que se habían apartado de la fe verdadera, se habían apartado de la religión verdadera, se habían apartado del templo verdadero, se habían apartado del pueblo de Dios verdadero, se los consideraban como alguien proscritos. Sí, pero escucha eso. Este hombre, el samaritano, lo vio, y ahora mira lo que dice el versículo 25, versículo 24, versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué dice que pasó? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice? ¿Viendo lo que hizo? No te oigo, dilo más fuerte. Se compadeció. ¿Qué significa compadecer o tener misericordia? Compadecer significa padecer con alguien, sufrir con alguien, acompañar a alguien en su sufrimiento, acompañar a alguien en su problema, acompañar a alguien en su miseria. ¿Qué quiere decir misericordia? Misericordia que viene de dos palabras que significan miseria, y cordia, ponerse de acuerdo. Y eso quiere decir ponerte en el lugar del otro, acercarte a la miseria del otro, acercarte al padecimiento de otro. Eso fue lo que hizo este hombre. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios estaba en él. Su cabeza tenía muchas ideas equivocadas, confundido, pero una cosa tenía clara: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso dice que viéndolo, se compadeció de él, fue movido a misericordia. Eso, los judíos pensaban que la misericordia, la compasión, era algo que nace de las entrañas. Ellos pensaban que de ahí viene lo de amor entrañable. ¿Lo has escuchado alguna vez? Las entrañas son las tripas. Y ellos pensaban, se creía antiguamente, que los sentimientos más profundos del ser humano surgían, número 1, del corazón, número 2, de las entrañas. Por eso habla la Biblia de la entrañable misericordia de Dios. Y por eso se habla a veces de el amor entrañable. Dice que ese hombre fue movido de dentro para actuar para afuera. ¿Me sigues? Primero, lo vio. Segundo, algo se activó en él. Algo se movió en él que lo sacó de la indiferencia, que lo sacó de desviarse, que lo sacó de su rutina, que lo sacó de su egoísmo, que lo sacó de todo lo que tenía que hacer como comerciante, de que lo sacó de lo que era su vida para decir, un momento, todo eso puede esperar, todo eso no importa, este hombre está medio muerto, este hombre va a morir aquí, ¿qué clase de persona soy yo si no hago nada? Entonces dice que fue movido, él lo vio y se activó en sus entrañas el amor y la compasión. ¿Y qué es lo que se mueve en ti? ¿Qué es lo que se mueve en nosotros? Cuando nosotros vemos la necesidad de otro, cuando vemos la situación de otro, cuando vemos la miseria del otro, el padecimiento del otro, ¿hay algo que se mueve en nosotros o cambiamos el canal? Porque son bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dios es grande en piedad y en compasión. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El Señor es Dios, tardo para la ira, grande en misericordia. Así es Dios, y aquel que tiene a Dios se comporta parecido, por supuesto en su nivel mucho más bajo, pero se comporta como Dios. Y cuando alguien dice soy cristiano y ve la miseria de otro y mira para otro lado, ese hombre es pura mentira. Él es una mentira. Lo que cree es mentira y él mismo es un fraude. Porque tú no tienes nada dentro de ti, solo tienes carroña religiosa, solo tienes desechos humanistas. Pero si el amor de Dios no te mueve, tú no tienes a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados son los misericordiosos. Porque Dios está en ellos. Observa a este hombre. Todo lo que él hizo. Escucha. Le curó las heridas. Ahora, tú estás en un camino donde hay ladrones,
te pones ahí a curar las heridas, tú tienes que estar así como, a ver si van a venir a por mí ahora. Pero no tuvo miedo. Le curó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un hostal, a un hotel, bueno, lo que había, una pensión, una fonda, lo que fuera, cuidó de él. Y ya cuando se puso un poco mejor, sacó dinero para darlo al posadero. Cuídalo hasta que yo regrese y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros cuando estábamos tendidos, medio muertos, apaleados por el pecado y por el diablo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando tú y yo estábamos tirados en el camino del mundo, esperando la condenación y el infierno? Él no pasó de largo. Él se detuvo, bajó del cielo, curó nuestras heridas, nos puso en su cabalgadura y cuidó de nosotros, pagó por nosotros. Y hay algunas personas que ven a alguien que tiene necesidad y cierran contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en ellos? Y un hermano ve que tiene necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El que no ama a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquel que no ama a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Porque la semblanza de Dios es el prójimo. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mira a las personas que hay a tu alrededor. Así es Dios. Claro, por supuesto que hay pecado, claro, por supuesto hay maldad, claro que hay todo eso, pero toda persona ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios y aún quedan los restos de esa gracia de Dios aún en las personas peores. Bienaventurados los misericordiosos. Recuerda lo que Jesús dijo en el juicio final, Mateo capítulo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste nada para comer. Tuve sed, no me diste nada para beber. Estuve desnudo, no me diste ropa. Estuve enfermo, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no viniste a mí. Y le dirán, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti hambriento, sediento, enfermo o en la cárcel? Sin vestidos y no te hemos servido. Y dirá el Señor, por cuanto no, escucha esto, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Muchas veces nos ha enseñado que el pecado es hacer cosas malas. ¿Qué es el pecado? Fumar. Eso es el pecado mayor. Beber una copa de vino. Ir al bar, tomar no sé qué cosa, decir palabrotas, claro que esas cosas pueden ser pecado, pero escucha, no es robar y matar y mentir. El pecado es que sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. El pecado es que sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Hay una historia muy bonita que oí en una ocasión de un monje que anhelaba ver a Jesús y oraba a Dios continuamente. Señor, yo quiero verte antes de que yo me muera, si puede ser. Me gustaría contemplarte. Me gustaría conocerte en persona. Por favor, ven a mí. Y este monje, durante mucho tiempo, donde vivía allí en su casa, vivía apartado de todo el mundo, él durante mucho tiempo oraba a Dios. Y un día en un sueño, Dios le dice, en esta historia, mañana, tus oraciones han sido escuchadas, mañana voy a aparecerme a ti. Wow. Cuando se enteró de eso este hombre, limpió toda la casa por la mañana, preparó una buena cena, por si acaso era cuando iba a venir para la cena, diciendo, Jesús me ha dicho que me va a visitar, está todo preparado aquí para que Él venga. Y estaba tan emocionado. Y mientras que Él esperaba, a las 10 de la mañana, alguien tocó en su puerta.
él, pensando que era Jesús mismo, dijo, pues ya está aquí. Ha madrugado mucho, qué bien, qué bueno. Él va corriendo, va a la puerta y se encuentra a un mendigo. Por favor, deme algo, lo necesito. Pero oiga, pero yo no estaba esperando. Mire, yo no puedo entretenerme ahora. Yo no le puedo ayudar ahora. Estoy esperando un invitado muy especial. Ahora venga otro día, porque ahora no puedo atenderle. Otro día le puedo ayudar, hoy no, porque espero una visita muy especial. Pero yo tengo hambre, no, otro día ven, yo te doy. Y le cerró la puerta. Vaya, pensaba que era Jesús, que no era. A la mediodía, otra vez alguien tocó a la puerta. Y era un niño mendigo, huérfano, que deambulaba por las calles y que se enteró que vivía alguien ahí, fue también ahí y le dijo, por favor, ¿me puede ayudar que no tengo ropa? ¿Me puede ayudar con un poco de comida? ¿Puede ayudarme con algo? Yo pensaba que era Jesús y no lo es. Bueno, pero es que mira, ahora no puedo, estoy muy ocupado porque te estoy esperando una visita muy importante. Por favor, ven en otro momento y yo te ayudaré con algo, ¿vale? Muy bien, pero ahora no me interrumpas porque tengo que terminar de preparar algunas cosas más. Y también le cerró la puerta. Y ya cuando era por la tarde, pensando este hombre, este monje, que ya Jesús iba a llegar sí o sí para visitarle, volvió otra vez a tocar la puerta a alguien. Y era una mujer viuda con su bebé en los brazos. Mire, estoy viuda, tengo este bebé, por favor ayúdeme. No tengo nadie que me ayude, por favor ayúdeme. Yo pensaba que era Jesús. Pero esta mujer ahora, pero ya es la tercera persona que viene. Mire, por favor, venga mañana. Mañana puede venir, yo le ayudaré lo que pueda. La verdad es que es muy lamentable lo que a usted le ha pasado, pero venga usted mañana. Y también le cerró la puerta. Así transcurrió el día. Y este hombre se fue a la cama tan frustrado. Jesús no ha venido. Este sueño que yo tuve seguramente fue algo de mi mente, porque Jesús no ha venido a visitarme. Pero en el sueño volvió otra vez Jesús a hablar con él y le dijo, amigo, 3 veces fui a visitarte y 3 veces me cerraste la puerta. Tú sabes lo que yo quiero decir, ¿verdad? Si no amas a aquel que ha sido hecho imagen y semejanza de Dios, tampoco le amas a Él. Y si le ves a aquel que está hecho a imagen y semejanza de Dios y le amas a Él. Así que la misericordia muestra que realmente tú has sido salvado, que tienes a Jesucristo dentro de ti y que esa gracia entonces que fluye en ti te hace parecerte a Él. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, tenemos ahí la historia de una mujer que está en el momento peor de su vida. No ha pasado nada, relajaros, tranquilos, ya están los padres ahí, ¿vale? No pasa nada. Una viuda que iba a enterrar a su hijo único, en Lucas capítulo 7, un joven, y en ese día se celebraban 2 entierros. La madre enterraba a su hijo y con él también se enterraba a ella. Toda su esperanza, toda su ilusión, todo su sustento, todo lo que ella tenía que estaba depositado en su hijo, moría con él. El pueblo entero estaba conmocionado. Mira, se murió el jovencito, el único hijo de la viuda. ¡Qué pena! Vamos a acompañarla al entierro. Dice que todo el pueblo de esa aldea salieron todos a dolerse con ella. Y ahí iba esa procesión de dolor. El ataúd con el muchacho, su madre, la viuda
detrás, muriéndose detrás de su hijo. Y el pueblo, muy afectados por lo que estaba pasando. Y escucha lo que la palabra de Dios dice y observa cómo es Jesucristo. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín, Lucas 7:11. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de su población. Al verla, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Entonces se acercó al féretro, al ataúd. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Escucha cómo es Cristo. ¿Te pareces un poco a Él? Él vio el drama, la tragedia de aquella madre y fue movido a misericordia. Eso significa ser movido, que sales de donde tú estás sentado, tranquilo, con tu vida, con tus cosas, con tus cosas que hacer. Sales de ahí, eres movido, impulsado, empujado, como arrastrado por una gran corriente que salía de dentro de él. Y entonces cuando Jesús vio a aquella mujer, no pudo seguir con su vida, no pudo seguir predicando, no pudo seguir con sus discípulos, no pudo seguir haciendo nada. Tuvo que dejar todo eso al lado y entonces ir rápidamente a esa mujer y decir estas palabras realmente increíbles y conmovedoras: no llores. ¿Cómo que no llores si se está muriendo ella también? ¿Cómo que no llores? Jesús no podía ver eso. Su compasión es tan grande. Él no podía ver a esa mujer destrozada. Él no podía aceptar eso. Él no podía seguir con lo demás. Él tenía que hacer algo. Quizá no estaba previsto en lo que en un principio él iba a hacer ese día, pero él fue movido a misericordia, porque él es Dios y no se detiene ante el lloro. Por eso se movió hacia ella y le dice esta palabra: no llores. O mejor dicho, deja de llorar. Dice que se dolió con ella. Y entonces le dice, toca el féretro y levanta a su hijo. Escucha, si tú lloras por tus hijos que no son creyentes, Jesús vendrá. El problema es que no lloras por ellos. A lo mejor es por eso, por lo que Jesús no da, porque no lloras por ellos. No le dices: Señor, mi hijo está muerto espiritualmente, va camino de la condenación, del infierno, va camino de la perdición, va camino de la ruina. Sí, será muy buen chaval, es buen trabajador, quizás buen estudiante, es buena persona, pero eso no es suficiente. ¿Qué será de él en la eternidad? ¿Qué será de él cuando pasen estos años? ¿Qué será de él si se me pierde? Entonces tienes que llorar como lloraba esa madre, sin imaginar que Jesús iba a llegar allí. Y esto me recuerda a Mónica, aquella mujer que tenía un hijo que era un bala, un perdido totalmente. Agustín era un sinvergüenza y un bandido. Muy inteligente, muy listo. Estudiaba mucho, sabía mucho. Se metió en una secta rarísima. Su madre era una fiel cristiana. Y bien que lloraba y oraba por su hijo. Pero Agustín se buscaba una novia, la dejaba embarazada, buscaba su vida y se metía en todos los grupos religiosos raros que te pudieras imaginar, todo tipo de sectas y de grupos extraños, siendo que él había oído de pequeño acerca del Dios verdadero. Un día su madre, Mónica, va a hablar con el pastor de su iglesia y le dice:
Dígame, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Mire dónde está metido, mire lo que está haciendo. ¡Qué desastre! Mi hijo está completamente perdido. ¿Qué voy a hacer con él? Y aquel pastor le dice con mucha sabiduría: siga orando por su hijo, porque no es menester que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y un día Agustín estaba sentado en un parque y unos niños cantaban una canción que decía: toma y lee, una canción infantil, toma y lee. Y se encontró con un pedazo del libro de Romanos, capítulo 7. Ya no estemos en glotonerías y orgías y en pecados. Vistámonos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Y algo le decía: pues voy a leer esto. Tomó eso, lo leyó, y eso fue lo que Dios usó para convertir a ese hombre. Leyó aquel pasaje y se presentó en la iglesia. El pastor no se lo podía creer. Ahí estaba Agustín, el hijo de las lágrimas de su madre, diciendo: quiero ser cristiano. Ya no quiero la vida de antes, quiero ser cristiano. Llora por tus hijos y clama a Jesucristo por ellos. Esa es la compasión que el Señor te pide en primer lugar, y te animo a hacerlo. Y finalmente, el reloj está estropeado, pero tengo aquí uno que dice que nos queda 1 hora todavía. No, es una broma, ¿eh? Finalmente, quiero que veamos por qué Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos. Sencillamente porque los que tienen misericordia no la han fabricado ellos. Recuerda que el Sermón del Monte, esas bienaventuranzas son cosas que Dios da a los suyos. Pobres en espíritu, que son personas que se humillan, personas que reconocen su pecado, personas que vienen al Señor sin ningún mérito, no dicen gracias porque soy bueno, sino que dicen: sen propicio a mí, pecador. Aquellos que lloran por su pecado, aquellos que son mansos y humildes de corazón, que tienen hambre y sed de justicia, y aquellos, como hemos visto, como vemos ahora, que tienen misericordia. ¿De dónde nace todo eso? ¿Cómo es que alguien puede tener esas cosas? ¿Trabajó duro para conseguirlo? ¿Hizo un curso por internet? ¿Fue a un gimnasio espiritual para ponerse en forma? ¿Cómo consiguió eso? ¿Cómo es que hay en los corazones de estas personas esas actitudes que se refleja, que se ve en Cristo? Pues muy sencillo, porque están unidos a Cristo. Están unidos a Cristo, y al estar unidos a Cristo por la fe, el Espíritu de Dios produce ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto de Dios, es lo que Dios produce en alguien que de verdad es un hijo suyo. No es un mérito que se lo ha ganado. ¡Ay, qué buena persona es! No es eso, es la gracia de Dios en él, solo eso. No tiene ninguna medalla, no se ha puesto ningún galón, solo ha sido Dios quien lo ha hecho, porque ser cristiano es que la vida de Dios viene a ti. Ser cristiano es que Cristo se forma y se forja en ti. Ser cristiano es que el Espíritu de Dios te transforma, quitando de tu vida ira, enojo, palabras deshonestas de tu boca, egoísmo, todo tipo de inmundicia y pecado. Eso lo va apartando de tu vida más y más, y te va dando más del amor y todos los primos hermanos del amor: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Así es como Él nos cambia. ¿Te está cambiando a ti el Espíritu de Dios? ¿Está viendo esas cosas en tu vida? ¿De verdad? ¿De verdad tú tienes misericordia? ¿Tú sabes lo que es llorar? ¿Tú sabes lo que es compasión? Porque dice el Señor, y esta es la promesa aquí maravillosa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. ¿Te acuerdas de aquellos 2 deudores que debían, uno un montón de dinero y otros debía menos? Pero verás, había un hombre que estaba en la ruina, debía como 1.000.000 de euros.
El rey quiso hacer cuentas con sus deudores y ese hombre llegó allí y debía un montón de dinero, como el equivalente a $1 millón, $1 millón o más, incluso 10.000 talentos, una fortuna que probablemente nadie en toda su vida podría ganar. Y el rey lo llamó para ajustar las cuentas. Paga, y si no, tu mujer y tu familia, todos vendidos como esclavos. Y todo lo que tengas se te va a quitar, porque tienes una deuda conmigo, la tienes que pagar sí o sí. Y dice Jesús en la parábola que ese hombre pidió misericordia. ¡Oh, por favor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo! Y el rey, compasivo, dijo, ¿tú vas a pagarme a mí? ¿En qué año me vas a pagar tú a mí? Venga. Tuvo misericordia de él. Dice que lo dejó libre, porque estaba metido a meterlo en la cárcel. Lo dejó libre sin ser esclavo y le perdonó toda la deuda. ¿Puedes escuchar esto? ¿Puedes escuchar esto? Le perdonó 1 millón de euros de deuda, por decirlo de alguna manera. Le perdonó toda la deuda. No dijo, bueno, te lo voy a poner en cómodos plazos de 500 euros al día, o un interés del 0,4% TAE. No le dijo eso. Fue tan compasivo, tan generoso, tan misericordioso que dijo, es verdad que no puedes pagarme, es verdad que tienes la deuda conmigo, pero es verdad que yo soy misericordioso, te dejo libre, te perdono tu deuda, todo está bien contigo, ya nunca más hay entre nosotros ningún problema, estamos unidos ya, estamos ya en armonía, estamos, como decimos, en paz. Cuando le pagas a alguien lo que le debes, estás en paz. Y ahora escucha, ese hombre salió de allí tan contento. El rey le había perdonado la deuda que le iba a llevar a la tumba, que le iba a llevar a la cárcel y a la ruina más absoluta, a él y a su familia. Le perdonó toda esa deuda. Y ahora por el camino se encuentra con uno que le debía 500 euros. Y cuando ve que viene por ahí el que le debe 500 euros, lo agarra del cuello. ¡Ven para acá! ¡Ven aquí! ¡Págame lo que me debes! Y dice Jesús que le dijo su amigo que le debía 500 euros, le dice exactamente las mismas palabras. Por favor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Y eso es verdad, porque 500 euros se lo puedes pagar aunque sean 5 meses o aunque sean 12 meses. Lo puedes pagar, por muy mal que estés. ¿Y qué crees que hizo ese hombre? No le perdonó, sino que mandó que lo llevaran a la cárcel. Cuando los siervos del rey se enteraron de lo que había hecho ese hombre, que le habían perdonado una deuda inmensa, se lo dijeron al rey, y el rey lo mandó llamar. Ven para acá. Siervo malo, siervo malvado, cruel. Toda esa deuda te perdoné. Toda esa deuda te perdoné solo porque me rogaste. ¿Y tú no tuviste misericordia de tu compañero que te debía? Así hará también el Señor. Dice que mandó venderlo, le mandó pagar la deuda otra vez. Así hará el Señor con aquel que no perdona de todo corazón. ¿Tú sabes por qué nosotros no perdonamos a otros y no tenemos misericordia de otros? Porque nos creemos mejores personas. Yo soy pecador, pero de bajo nivel, Pero ese es pecador con full equip. Ese es pecador, pero vamos, al máximo, pero yo soy low cost. Y como ese es un pecador más grande que yo, que soy bajo en calorías, que soy light, que soy de los baratos, entonces yo me creo con el derecho de no perdonar de corazón. ¿Por qué? Pues porque yo no soy tan malo como él. Pero escucha lo que la palabra de Dios dice. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y qué es lo que dice Cristo cómo debemos perdonar? Debemos perdonar como Él nos ha perdonado. ¿Y cómo te ha perdonado Cristo? Vale, te perdono los pecados hasta el 28 de marzo, pero del 29 ya hablaremos, Cuidado. Te perdono, pero lo del año pasado, los de hace 10 años no. ¿Cómo es el perdón de Dios para ti? ¿No es completo? ¿No murió Jesús por todos tus pecados?
incluso por aquellos que puedas cometer mañana. Si vas a ir arrepentido, vas a recibir el perdón también. ¿Por qué? Pues porque Él te perdona completamente, te perdona totalmente, te perdona y quita totalmente todo lo que había en medio. Recuerdo que un hermano, que era uno de los líderes de una iglesia que yo pastoreaba, tenía un problema con otro hermano porque le debía dinero. Él le había prestado dinero a ese hermano. Y ese hermano no se lo podía devolver, no sé qué pasaba, no estaba devolviendo ni un céntimo. Cuando tú debes a alguien, si pagas aunque sea poco, demuestra que tienes voluntad para pagar, pero no le había devuelto nada. Y él estaba en angustia, estaba en tensión con este hermano, no se podían saludar en la iglesia correctamente, no se podían tratar correctamente, porque tenía esa deuda ahí siempre constante. Y el otro hermano le decía, bueno, perdona que no te haya podido pagar, pero es que he tenido este problema, he tenido el otro, he tenido más allá, mira lo que ha pasado con mi mujer, mira que el coche se me averió, siempre había algo. Y siempre había esa tensión entre los dos. Y un día viene este hermano y dice, por favor, acompáñame porque quiero que vengas como testigo y que me ayudes porque quiero acabar con esta situación. Este hermano me debe un dinero, pero yo ya no quiero nada que dé dinero, quiero tener paz, quiero perdonarle y quiero que tú estés conmigo para hacerlo de corazón. Bueno, con mucho gusto voy contigo. Entonces, nos sentamos allí, los dos hermanos ahí, y aquel a quien se le debía el dinero, y créeme, era dinero, no eran 40 euros, 50 euros, no, era dinero. Y él no era ningún rico, porque si le debes 1 millón de euros a Bill Gates, pues como que él no se va a enfadar mucho. Y él le dice, hermano, él pensando, por favor, ten paciencia, a ver cómo puedo, estoy esperando algo, a ver si tengo este trabajo y a ver cómo... Entonces le dice, no, hermano, mira, estoy aquí y está aquí el pastor también como testigo. Quiero decirte algo, quiero decirte que tu deuda conmigo ha sido cancelada. Yo ya he recibido lo que tenía que recibir. ¿Cómo? Sí. Yo no quiero tener nada contigo. No me debes nada. Quiero acabar con esta situación. Quiero perdonarte la deuda y quiero que caminemos juntos sirviendo al Señor. No quiero nada de eso, porque eso me está entorpeciendo a mí, eso me trae problemas a mí. Y las lágrimas del otro hombre, no se lo podía creer. Pero ahí estaba Dios con nosotros. Pero no fue así como hizo Cristo con nosotros. Él no quería estar enfadado nunca más con nosotros. Él no quería estar en enemistad con nosotros. El Padre no quería estar enemistado con nosotros. No tenía que tener ninguna... Que no fuésemos acreedores. Es decir, que no fuésemos deudores de Él. Y Él envió a su Hijo para que pagara todo por nosotros. Y al igual que José le dijo a sus hermanos, no os preocupéis por el dinero que fue devuelto, a mí ya me han pagado. Así también dijo este hermano. El Evangelio triunfó ese día, Cristo triunfó ese día. Si tú tienes rencor hacia un hermano, estás caminando en pecado, arrepiéntete. Y mira a la cruz donde tú fuiste perdonado completa y perfectamente. Y aprende a perdonar en la cruz. Aprende a mirar a tu hermano que te ofendió con amor, como Dios te mira a ti, aunque lo ofendes, y lo ofendemos cada día. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Acerquémonos pues a Él, confiadamente, para hallar gracia y misericordia. Vamos a cantar un cántico para terminar. El cántico que escribió un hombre que fue recibido en misericordia, un traficante de esclavos, un homicida, una persona que nadie daba un duro por él, con una madre cristiana que oró por él incansablemente. Y este hombre, hay una película sobre su vida, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? ¿Os acordáis? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Bueno,
Newton. Bueno, pues John Newton pasó de ser un borrachín, un mujeriego, un traficante de esclavos sin escrúpulos, una persona cruel y malvada. Pasó a ser, por la gracia de Dios, un cristiano. Y vivió toda su vida luchando contra los males que había hecho, predicando el Evangelio. Y escribió este cántico, que muchas personas lo han oído, pero lo cantan de dientes para afuera, porque no hay ninguna gracia en sus corazones. Sencillamente porque no han venido a Jesús. Sencillamente porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no han reconocido: Señor, yo no tengo misericordia, yo no tengo justicia, yo no tengo nada que ofrecer, solo tú me lo puedes dar. Y si tú vienes a Jesucristo hoy, como dice la palabra de Dios, puedes hallar gracia y oportuno socorro y misericordia en su cruz. No importa lo malo que hayas hecho, cuánta gente tienes que tú tienes rencor contra ellos. No importa lo que debes a otros, no importa ni siquiera lo que le debes a Dios. Tal como tú eres, puedes venir, pedirle perdón, y puedes encontrar y recibir en Él la gracia sublime que te hará una persona transformada, una persona nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Te invito a que vengas a Cristo Jesús, para que un día puedas cantar no solo con tu garganta y tus labios, sino que tu alma, tu corazón pueda decir: sublime gracia del Señor.